por tu presencia acá en medio de nosotros. Disfrutamos, Señor, de participar de estos símbolos, de tu cuerpo, tu sangre, Señor, y que, aunque son símbolos en el vino, en el pan, tan reales, Señor, y vivimos lo verdadero, Señor. Como dice el libro de Hebreos, el verdadero lugar de adoración. Ahí nosotros tenemos acceso, como nos explicaba el pastor Pedro hace un momento. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor. Ahora queremos recibir tu palabra, Señor, y que nos hables al corazón de acuerdo a tu propósito para estos días, para esta semana, para este tiempo que estamos viviendo como iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Saben, hermanos, que hace unas semanas me pidieron ayuda para... Gloria a Dios. Vamos ahí al fondo, vamos a ubicarnos ya, nos ubicamos y estamos juntos. Creo que nos faltan sillas hoy. Tenemos un problema, estamos orando para ver si tenemos una segunda reunión, porque los domingos están siendo apretaditos. Pero nos acomodamos, ¿no? ¿Sí o no? Allá atrás, ¿están acomodados? Si alguno tiene que estar de pie, no pasa nada. No hay ningún problema. Los jóvenes, sobre todo, o adolescentes, cedemos lugar. Y el que esté de pie, esté tranquilo, estemos como si estuviera sentado, no esté ahí moviéndose. Estamos aquí para escuchar la palabra. Amén. Les decía eso, que hace como un par de semanas atrás me pidieron eso, ayuda en un conflicto. Entonces mi primer pensamiento fue no meterme en ese lío. Esa es la verdad, y sinceramente. No voy a decir el conflicto ni voy a dar muchos detalles, pero sí me quiero centrar en ese pensamiento que me vino y en esa actitud primera. Y lo que pensé en ese momento es, ya tengo muchas cosas, ya estoy metido en muchas cosas, tengo muchas actividades y mi cabeza está también en un montón de situaciones. Entonces prefiero no intervenir, no meterme. Una situación grave. Y de repente, después de haber pensado eso y de haber casi que haberlo cerrado ya en mi interior y como una decisión, ya no lo había dicho todavía, pero sí ya la había tomado dentro de mí. Pero en un momento sentí fuerte, hermanos, al Espíritu Santo, la voz del Espíritu Santo, hablándome en argentino, como el Espíritu Santo habla acá, por estos lugares, y sentí esa palabra, metete. Intervení, entrá en esa situación. Así que la verdad es que lo sentí tan clarito que, bueno, al final accedí y nos metimos en el lío. Gracias a Dios el Señor nos está ayudando y ese conflicto se está resolviendo, gracias al Señor. Pero me quedó ahí esa situación me quedó y entiendo, y esta semana el Señor me la recordaba, y pensando en la palabra para el día de hoy, me venía ese pensamiento de esa situación que yo viví internamente y que seguro que muchos de nosotros la vivimos. Muchas veces nos encontramos en esta misma circunstancia y la decisión es la inactividad o la inacción ante una situación que puede ser difícil, y a veces preferimos nosotros no meternos, no poner las manos en ese asunto, no bajar a ese barro y en ocasiones evitarnos quizás un problema. En muchas ocasiones la inacción, y esto me venía fuerte en estos días, es más grave que la acción. Cuando el no hacer en un momento determinado puede producir
más daño o puede meternos en un lío peor del que ya estaba antes de que nos metiéramos. Cuando el no hacer y no intervenir en un momento determinado nos puede llevar a un problema peor todavía que el problema que estaba en el principio. Así que meditando en esto, encontré que la Biblia nos enseña mucho acerca de la inacción. Diga conmigo, inacción. Y la verdad es que la Biblia revela pecados que tienen que ver con acciones que nosotros cometemos o cosas que nosotros hacemos, y es bien determinante la palabra en esas cosas que nosotros tenemos la tendencia a hacer para prohibirlas y que no las hagamos, porque sabemos que la paga del pecado es muerte, las consecuencias del pecado son nefastas para nuestra vida y nos traen todos los problemas que nosotros sabemos que vienen como resultado de lo pecaminoso, de una acción que se sale de los mandamientos del Señor y de lo que a Dios le agrada. Ahora, así como hay pecados que son acciones que nosotros hacemos, también hay pecados que tienen que ver con la inacción, que tienen que ver con cosas que no hacemos. Amén. Y hay muchos que le llaman a esto los pecados de omisión, y seguramente ustedes habrán escuchado en alguna oportunidad, pecado de omisión o por omisión. Y la Biblia nos habla acerca de esto, y yo quiero hoy que nosotros lo veamos en algunos minutos y que el Señor nos pueda hablar en cuanto a esto. Los pecados de omisión, el pecado de omisión es un tipo de pecado bastante sutil, pero no deja de ser oscuro y no deja de ser terrible para nosotros, para el cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas. El pecado de omisión, aunque no se nota tanto, aunque no es tan evidente o tan notorio, es muy destructivo para nuestras vidas, para nuestras familias y para el futuro y todo lo que el Señor tiene planificado con nuestras vidas. La base de este pecado es una acción que no hemos llevado a cabo, algo que no hicimos. Diga conmigo, algo que no hice. Tiene que ver con lo que no hacemos. El pecado por omisión consiste en no hacer nada. A veces por pereza, otras veces por dejadez. Quizás en momentos no haber pronunciado una palabra. Siempre acá en la iglesia estamos predicando en que sujetemos nuestra lengua, en que nos cuidemos de lo que decimos, pero en este punto quiero poner ahí un equilibrio, porque hay situaciones en las que sí tenemos que hablar y hay momentos en los que sí tenemos que intervenir y sí tenemos que decir y llamar las cosas por su nombre, y a veces en esos momentos callamos. En esos momentos sujetamos nuestra lengua, y en otros momentos donde tenemos que sujetarnos, ahí donde soltamos la lengua y donde metemos la pata. Por no haber pronunciado una palabra adecuada o no haber obrado de alguna manera. Yo notaba, lo tengo acá en mis notas, la pereza, por ejemplo, es un pecado de omisión. La vagancia y bueno, todos los sinónimos de pereza, no es no hacer. Eso, hay muchísimos proverbios en cuanto a esto, cómo atrae la pobreza a nuestras casas, la miseria a nuestras casas y todo lo que eso conlleva también, afectando quizás a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, la situación que vivimos por no hacer. Por ejemplo, la complicidad también es un pecado de omisión. Cuando yo me hago cómplice del pecado de otro, no sé, por ponerte algo práctico, viene alguien, te cuenta un chisme y vos participás y te enganchás a escucharlo o a dejarlo que el otro fluya en ese pecado de murmuración o de tal. Vos, a lo mejor vos no lo estás diciendo, pero estás siendo cómplice, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanos?
Porque el que va a hablar, el que va a decir, siempre está buscando un oído que lo escuche. Está buscando alguien que le preste atención, y cuando encuentra ahí, ¡pac! Y vos decís, no, yo no dije nada, yo no, pero prestaste el oído. No paraste quizás esa situación. Diga conmigo, pecado de omisión. Entonces te hace cómplice cuando alguien, una charla de doble sentido, un chiste sucio, grosero en el trabajo, y de repente vos te reís o te enganchás en eso mal hablado, o en ese chiste o en esa broma quizás que le están haciendo a un compañero tuyo. Vos no la hiciste y vos no dijiste nada, yo no dije nada, yo no fui el que le hice bullying a mi compañero, pero sí te reíste, sí te enganchaste en esa situación. Entonces eso te vuelve un cómplice de ese pecado. Amén. Amén, hermanos. Guardar silencio, como dije antes, en ocasiones también puede ser pecado de omisión. La pasividad en muchas situaciones en nuestra vida también entra dentro de este grupo de pecados. La inacción en algo que sabemos que tenemos que hacer. Hay muchísimas cosas, hermanos, que nosotros sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer. Sin embargo, no lo hacemos. Y eso también nos lleva a esta condición o a esta situación de estar desagradando a Dios. Aunque uno puede decir el viejo y conocido dicho de la gente, yo no le hago mal a nadie, pero tampoco le está haciendo bien a nadie, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema. Ahí estamos en una situación incorrecta delante de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? El hacer, hay la frase que usamos mucho nosotros, es hacer caso omiso, ¿no? Y tiene que ver con esto, con omisión, con esta palabra. Hacer caso omiso es decir, yo escucho, pero no le llevo el apunte, ¿no? No hago nada, no cambia la situación. Y eso en muchas ocasiones y en muchas vidas es el problema, hermanos. Esa rebeldía, podríamos decir, pasiva, ¿no? Saben que hay una rebeldía activa que es muy notoria y es el que pega gritos, el que, se excede en sus gestos. Y ahí están, hay muchos rebeldes así, ¿no? Levantan la voz, yo no voy a hacer nada, pegan gritos, pero después está la rebeldía pasiva. Y tiene que ver con eso, escuchás sin escuchar. Amén. Mirás sin mirar. Y ahí el Señor te está hablando, y ahí Dios está instruyéndote, y el Espíritu Santo te está mostrando por dónde tenés que ir, qué es lo que tenés que hacer. Y a veces por años, si no lo haces, aunque no estés en inmoralidad, aunque no estés, diciendo vos las malas palabras o mintiendo vos, aunque vos no mataste a nadie, pero por no haberlo hecho, se te cuenta como pecado. Amén, hermanos. Amén. Entonces tenemos que prestar atención a esto, porque evidentemente nuestra tendencia y nuestra inclinación siempre es hacia lo muy visible, y eso parece que fuese lo gravísimo, pero a veces es más difícil solucionar este tipo de asuntos en nuestro interior que los que más se ven. Y eso tiene que el Señor sanarlo en nuestro corazón. Y nosotros necesitamos ser lavados por la sangre de Cristo en nuestros pecados de omisión también. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? ¿Cuántos pueden decir amén? Mira, quiero leerte unos versículos. Esta fue una historia que contó el Señor Jesús. Está en Lucas, en el capítulo 10, versículo 30 al 37. Te animo a que lo busques ahí en tu Biblia y lo tengas ahí. Tenemos hoy la computadora del proyector que nos va a cuerda. Así que espero que le hayan dado cuerda ahora para el momento de la palabra. Ay, Señor, oremos, hermano. Tenemos que cambiar esa compu también. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Así podemos cantar las canciones y leer la letra, ¿no? ¿Qué les parece? Muy bien, dice así. Respondiendo Jesús dijo, esto porque le habían preguntado acerca de
había uno que le había preguntado al Señor qué debía hacer. Muchas veces le hacían esta pregunta al Señor, ¿qué debía hacer para entrar al reino de los cielos? Y el Señor le dijo algo así como, tú lo sabes. Y los mandamientos, tienes que cumplir los mandamientos. Y él dijo, bueno, el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios y después a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, este hombre, para probarlo a Jesús, como solían hacer los fariseos, le dijo, pero ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le responde con esta historia. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Así que este es un hombre que fue asaltado, ¿no? Y fue golpeado y dejado ahí en el medio del camino. Verso 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, ¿qué hizo? Y viéndole pasó de largo. Este era un sacerdote, en teoría un hombre espiritual, en teoría un hombre de Dios. Sin embargo, cuando vio la necesidad y vio la dificultad de este varón en medio del camino, pasó de largo. Hizo caso omiso a la situación. Amén. No se hizo cargo de la necesidad de ese hombre. Verso 32. Asimismo un levita, llegando cerca del lugar y viéndole, ¿qué hizo el levita ahora? Pasó de largo también. Ahí estaba el otro sufriendo en una situación desesperante, golpeado, herido. Sin embargo, ya 2 personas pasaron de largo. Pero un samaritano, por eso la parábola se llama así, la parábola del buen samaritano, porque un samaritano, no era ni sacerdote, ni era levita, ni trabajaba en el templo, es más, repudiado por los judíos. Pero este samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Amén. Y se acerca al hombre necesitado. ¿Y qué hace? Acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y no solamente eso, sino que hizo algo más. Verso 35. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero. O sea, este mismo samaritano sacó de su plata, sacó de su economía y se los dio al mesero y le dijo, cuídamele, o sea, cuídalo. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Amén. Tremendo, ¿verdad? No tenía nada que ver, no lo conocía, no sabía quién era. Pero ante una necesidad, ante una situación, que tranquilamente se podría haber lavado las manos, como los otros 2, y quizás nadie le hubiese dicho nada, no era su responsabilidad, no tenía, nadie le había mandado a que ayude a este hombre. Sin embargo, en esa situación, en ese conflicto, en ese momento, decidió meter las manos en el asunto y ayudar a esta persona. Amén. ¿Cuáles de los 3 pecaron? ¿Cuáles de los 3 pecaron? Los 2 primeros omitieron la situación, pasaron de largo. Quizás las responsabilidades que tenían, quizás la situación, el apuro que llevaban o lo que sea, le dijo, no, acá no me meto. ¿Cuántas veces nosotros, hermano, omitimos y situaciones? Y yo no te digo, hermano, que tengamos que ayudar a todo el mundo, pero a quienes podamos y en donde nosotros podamos intervenir y ayudar y colaborar, hagámoslo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto más situaciones donde Dios nos habla, donde el Señor, donde el Espíritu Santo nos habla al corazón y a veces nosotros oímos esa voz o sentimos ese deseo, ese anhelo, le llamamos sentir, ¿no? De parte de Dios, y cuántas veces no lo hacemos. Yo en muchas ocasiones personalmente hay cosas que he sentido y no las he hecho y después he tenido que pedirle perdón al Señor porque quizás privamos de ayudar a alguien, privamos de que el Señor manifieste ahí su poder, su gloria o que obre un milagro en la vida de alguien. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén a esto?
Entonces tocale, hermano, que tenés al lado y decirle, tenemos que estar más atentos porque tenemos cosas que hacer. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahí arriba, tenemos cosas que hacer, ¿sí o no? Y alguno puede decir, no, yo no soy, a mí no me han puesto, yo no tengo el puesto, yo no tengo a mí nadie me nombró, no me corresponde. No, sí te corresponde. En el nombre de Jesús, somos parte del cuerpo de Cristo, somos la iglesia del Señor, amén. Yo no soy pastor, yo no soy el líder, no importa. Si hay que predicarle a alguien, si hay que testificar a alguien, hacelo en el nombre de Jesús. Amén. Y Dios empezará a mostrarnos y a guiarnos. Así que yo anotaba aquí algunas cositas en cuanto a este pecado. Por ejemplo, en este caso, en cuanto a la misericordia. Y termina el Señor diciéndole a este hombre que le había preguntado, ¿cuál es el prójimo? Hizo la pregunta al revés de lo que yo hice. Yo pregunté aquí quiénes pecaron, fueron los dos primeros. Jesús le preguntó a este varón, ¿cuál es el prójimo? Y él dijo, el samaritano que le ayudó. Ese fue el que se compadeció del necesitado. Y el Señor le dice, cuando termina, le dice, ve tú, verso 37, ahí donde lo dice. Él dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz, diga conmigo, haz. Ve y haz lo mismo. Yo te digo en esta mañana, vayamos y hagamos lo mismo. ¿Cuántos dicen amén? Ve y haz lo mismo. Con el mismo corazón, con la misma intensidad, hermanos. Tremendo, me ministra mucho este samaritano. Porque lo curó, lo levantó, lo ayudó, le dio su lugar. Tremendo, ¿sí o no? Hay para hacer una sola prédica de este pasaje, por supuesto. Le dio su lugar, lo llevó, lo atendió, lo dejaron ahí internado al hombre, se hizo cargo de todos los gastos, le dio de comer y encima después los gastos que surgieran después, cuando volviera lo iba a pagar también. Tomó el lugar. Amén. Ve tú, le dice el Señor a este hombre, y haz lo mismo, haz lo mismo. Nos dice el Señor esta mañana, nosotros hagamos lo mismo, hermanos. Obremos en misericordia. Amén. No, que no nos dé igual la pobreza, que no nos dé igual la miseria que otros están pasando, que no nos dé igual. Aquí hay algo que el Señor nos está hablando y tiene que ver con a veces la indiferencia nuestra. A veces el decir, bueno, mientras nosotros estemos bien, y no lo decimos abiertamente, no es algo notorio, pero es algo que a veces está en el corazón. Y me da igual cómo estén los demás. Ni hablar en cuanto a la salvación, en cuanto a la necesidad que la gente tiene de Dios. A veces tenemos familiares cercanos, vecinos, que están yendo directamente al infierno, se están perdiendo y nosotros no hacemos caso a veces a lo que el Señor nos habla, a las instrucciones de Dios en cuanto a predicar, testificar, traerlos también a la iglesia. ¿Qué les parece, hermanos? Aunque tengamos que ir a buscarlo, aunque se nos complique un poco la vida a nosotros, ¿qué les parece? Pero no seamos como este sacerdote y como este levita, que tenían el título, que tenían todos los honores, pero no supieron ver la necesidad. Amén. Nosotros somos una casa de misericordia. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces, ¿qué vamos a hacer, hermanos, con el que pide? ¿Qué voy a hacer? Yo en muchas ocasiones, estando en la esquina de un semáforo, digo, Señor, ¿qué voy a hacer con los que me piden? Si tengo que darle a todos los que me piden, me fundo, Señor. O me provees, porque en cada esquina hay una necesidad, ¿sí o no, hermanos? ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Vamos a cerrar la ventanilla y vamos a decir no porque se va a ir a comprar vino, no porque seguro que los padres están ahí a la vuelta de la esquina de este niño y los padres se van a quedar con la plata? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a pensar todo eso? No me corresponde a mí, es cuestión del gobierno, es su familia, es esto. ¿Qué vamos a hacer? Todos nos vamos a decir, otro tiene que hacerse cargo, los pastores tienen que hacerse cargo, tenemos nuestra responsabilidad, pero yo te estoy hablando a vos, cada uno de nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Amén, hermanos.
Saben que hay algo que a mí, personalmente a mí, te lo digo así, pero personalmente a mí el Señor me ha mostrado y es en cuanto a los niños. Y el Señor me dijo, porque siempre uno tiene esa lucha, ¿no? En el momento cuando está la necesidad. Y yo me he determinado y me he propuesto así, yo personalmente, no digo que vos lo hagas, pero oremos a Dios y que el Señor nos muestre y el Espíritu nos guíe a cómo hacerlo. Y en mi caso personal, siempre que es un niño, siempre que hay un niño, el Señor me dice, dale. Si tenés, dale. Por supuesto, hay veces que uno no tiene, ¿no? Te dan vuelta y no te cae ni arena de los bolsillos. Pero si tenés, dale. Entonces es como una ley, ya está. No sé lo que vaya a pasar, no sé lo que vaya a hacer ese niño, no sé cómo está la situación, pero yo por mi parte, me quedo tranquilo con lo que el Señor me ha mostrado a mí. Amén, hermanos. Y nos activamos, hermanos. Si no, lo que pasa es que se endurece nuestro corazón, se va endureciendo nuestro corazón. Y nos vamos haciendo ajeno a la situación y a la necesidad de los demás. Y esta, hermanos queridos, es una casa de misericordia. Amén. Por ejemplo, en el comedor de niños, nosotros estamos sirviendo, estamos ayudando, estamos colaborando. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer vos? ¿Vas a dejar que otros lo hagan o vamos a empezar a ayudar? Yo quisiéramos alimentar a más niños todavía. ¿Cuántos dicen amén? Quisiéramos ayudar a más gente todavía. Quisiéramos dar más bolsones todavía de los que damos, pero es lo que tenemos. Es lo que recibimos. Es lo que de lo que ustedes dan también. Amén. Si más hacemos, hermanos queridos, más vamos a poder ayudar. Y yo creo que esto, sin duda alguna, le agrada al Señor, le agrada a Dios. Amén. Así que yo te animo. ¿Qué vamos a hacer con los necesitados? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con Santiago del Estero, hermano? Les pregunto a ustedes. ¿Qué vamos a hacer? Hay muchísima necesidad y cada vez veo más. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Necesitamos una camioneta. Estoy orando al Señor. Nunca había orado por una camioneta, pero ahora ya es una necesidad, hermanos. ¿Y qué vamos a hacer? La necesitamos, Señor, suplinos, pero Dios suple, por supuesto, pero no va a aparecer así la economía, no va a caer del cielo. Dios nos va a usar a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Tocar que tenés al lado, decirle, Dios te va a usar a vos. Yo me alegro, hermano, tanto me alegro. Ahora cuando estuvimos en el aniversario ahí en Santiago, me alegré tanto de ver a algunos niños y a alguna gente y me di cuenta que algunas de las ropas que llevaban las conocía. Esas son ropas de mis hermanos. Parecía que estaba en Alberdi, ¿no? Hay una campera y digo, wow, ¿no? Porque uno también le va conociendo la ropa, ¿no? A la gente, ¿sí o no? Además, algunos siempre nos ponemos más o menos lo mismo, así que nos vamos conociendo, ¿sí o no? ¿Ah? Qué lindo, porque digo, se está dando, se está sembrando. Amén. Y nosotros tenemos ese corazón, hermanos. No, está lejos, allá. ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver conmigo, Chira, Santiago, Simbola? Eso es cosa del pastor, eso es cosa de... ¿Qué tengo que ver yo? Si yo acá tengo necesidad, si yo acá no puedo pagar la luz, el alquiler, etc. Mira, más allá de los problemas que vos tengas, hay algo que nosotros podemos hacer y que debemos hacer, aunque nadie nos diga. ¿No les pasa a las mamás y a los papás? Hoy me pasó, no lo voy a decir, no voy a hablar de mi familia, no voy a hablar de mí. Pero ¿no les pasa a los papás que a veces, aunque no les pidamos cosas a los hijos, esperamos de ellos? ¿O te pasa a vos nomás? Y la frase que siempre decimos es, nadie se va a dar cuenta que hay que levantar esto, ¿no? Y claro, no lo dijiste. ¿Y cuál es la reacción de los hijos? Es esa. A mí nadie me dijo, ¿no? Y te dan ganas, ¿no? Como decía el miércoles, hablaba, ¿no? De las excusas que ponemos en el trabajo también. El miércoles iba por ahí también. Y uno dice, pero no tenés nariz para oler lo que está pasando en la casa. No tenés ojos para ver.
No viví, no pasaste por acá. Y a veces me imagino a Dios de la misma manera, ¿no? Y nosotros diciéndole, no, a mí nadie me dijo. Nadie me dijo que acomode esto, nadie me dijo esto otro. Nadie me dijo en la iglesia que haga esto. Nadie ha venido a decirme, che, vos hacé esto. Mira, hacelo en el nombre de Jesús. Si vos ves una necesidad, si vos ves algo que podés colaborar y que podés hacer, hacelo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Mira, el hermano pasó acá al frente a dar gracias. Y yo doy gloria a Dios. Pasó acá al frente. Bueno, hermana, la próxima vez usted avise, no. Nos avisa antes y le damos lugar. Nosotros queremos dar lugar y dar gracias al Señor, por supuesto. Pero lo sintió y pasó. A veces yo prefiero, hermanos, y por supuesto esto que no se malentienda, por favor, ¿verdad? No lo malentiendan y aquí la reunión que viene todos al frente. No. En un orden, por supuesto. Pero yo prefiero a veces tener que frenar a la gente a tener que estar empujándola. Yo prefiero a alguien decirle, para, ¿no? Frenarlo un poco a que tener que empujar. Me es más fácil frenar que tener que empujar, ¿no? ¿Sí o no? En el nombre de Jesús. No cualquier cosa, no hacer por hacer, pero sí lo que Dios nos vaya guiando, hermanos queridos, hagámoslo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toca al que tenés al lado y decirle, tenemos que salir de cierta pasividad. No digo que todos estén en pasividad, no me malentiendan. No va el palo por ahí. Pero hay situaciones o hay áreas de nuestra vida en las que tenemos que activarnos, en las que algo tenemos que hacer. Porque si no, tendremos que dar cuenta delante de Dios. Porque Dios te ha dado la capacidad. Dios nos ha dado las herramientas. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? En el nombre de Jesús. Ahora mira, en cuanto al pecado que vemos en otros o una situación de desorden, ¿qué vamos a hacer? Dejemos ahí la misericordia, pasamos ahí la página, pero en el mismo tema. En cuanto a un pecado que vemos en otro, a una situación que estamos viendo en una casa o un hermano y que sabemos que está errando, sabemos que está en pecado, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a decir, bueno, ya se pegará la cabeza contra la pared, ¿no? Ya sufrirá las consecuencias. ¿Qué vamos a hacer? ¿O vamos a intervenir? ¿O vamos a ayudar al hermano? A veces el ayudarle tiene que ver con esa incomodidad en la que no nos queremos meter, que es confrontarlo con el pecado. Y ahí donde uno dice, no, yo ahí no me meto. Después se enojan conmigo, después me sacan el cuero a mí, después me... Mira, ¿y qué vas a hacer entonces? ¿Vamos a hacer la vista gorda? ¿Y que el hermano siga pecando? La Biblia nos habla acerca de esto. Mira, tenemos un ejemplo clarito en la Biblia, hay muchos, pero uno de ellos es lo que pasó con el sumo sacerdote Elí. ¿Se acuerdan de Elí? Él tenía 2 hijos. Y estos 2 que eran sacerdotes y ministraban en el templo eran unos sinvergüenzas, literalmente, eran un desastre. Y pecaban y dentro del templo y abusaban de las ofrendas que la gente traía, se comían lo mejor, lo que era para Dios se lo comían ellos. Un desastre estos 2 hijos del sumo sacerdote Elí. Fue en el tiempo donde el Señor levantó a Samuel, al profeta Samuel, al pequeñito, ahí está en Primera de Samuel. Ahora Dios, primero la gente hablaba del pecado de estos muchachos, de estos sacerdotes. Y su papá, que era el responsable, que era el sumo sacerdote, que era el líder, que era el líder espiritual en ese momento de la nación, su papá no tomaba cartas en el asunto. Parece que honraba más a los hijos que a Dios, este hombre. Y por no meterse en un lío con sus hijos, no hizo nada, no hacía nada. Y estos 2 seguían pecando y estos 2 seguían haciendo lo que querían. Ahí ustedes saben la historia, se acostaban con las doncellas que venían, mujeres que venían para consagrarse para Dios y estaban a la puerta del templo y estos desgraciados abusaban de ellas, las conquistaban y aprovechaban su posición de liderazgo para abusar de todo, de la ofrenda de la gente, de las mujeres, etcétera, etcétera. Eso se corría la voz por toda la nación, por todo el pueblo, y la gente empezó a dejar de traer ofrendas, la gente no quería ir al templo,
por supuesto. Y Elí no hacía nada, no los reprendía. Oía solamente lo que decía la gente de sus hijos. Mira, leámoslo, 1 Samuel capítulo 2, ahí en el versículo 22. Ahí nos dice la palabra. Pero Elí era muy viejo, este es el sumo sacerdote, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Verso 23, y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena la fama, la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Fíjate, él escuchaba y él les decía, pero no tomaba una decisión. A estos dos había que sacarlos, había que hacer algo, había que ser más radical, ¿no? Este Elí era como, yo no sé si se acuerdan los más antiguos, ese sketch de un programa humorístico donde estaba ese chiquito, ¿se acuerdan cómo se llamaba el chiquito? ¿Cómo se llamaba? Borromeo, ¿se acuerdan? Del chiquito, que hacía un desastre el tipo y el papá lo corría, rompían todo el negocio donde estaban y cuando lo agarraba y aparentemente lo iba a matar por el lío que había hecho y no me acuerdo qué hacía, pero es que lo tocaba nomás, no le hacía nada, no lo castigaba, no lo reprendía, ¿no? Y parece que era medio así con los hijos. Les decía, escuchaba los líos que hacían, les decía, pero no tomaba una decisión, no era radical en su decisión para cortar ese proceder de ellos. Ahora, el Señor le habla fuertemente y el Señor toma una decisión cuando ve esta inactividad, cuando ve esta pasividad de Elí. Los otros sí estaban bien activos en sus pecados, ¿sí o no? Ahora, aunque Elí no era el que cometía el pecado, él tenía una responsabilidad. Y esa omisión de él, de los pecados de los hijos, también le fue contada a él como pecado. Amén. Dice el verso 29, no sé si lo podemos poner ahí. Hay toda una profecía, una palabra que Dios le da de juicio sobre la casa de Elí. Pero acá, mira lo que le dice el Señor. Porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Fíjate, en esa omisión lo que había en realidad en su corazón era eso, había honrado más a sus hijos que a Dios. Amén. Hay situaciones en las que tenemos que intervenir. Diga conmigo, hay situaciones en las que tenemos que intervenir en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y el Señor nos enseña, por ejemplo, en cuanto al pecado de nuestros hermanos. Y hay un orden para hacerlo. ¿Cómo corregir a un hermano en la iglesia? Eso es muy sencillamente y muy bien explicado. Está en Mateo 18, Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17. Cuando yo veo que hay un hermano mío que está sirviendo en la alabanza o que está, como servidor o cualquier hermano de la iglesia, que yo noto que está pecando contra Dios o en una situación que yo sé que está mal. Dice así, Mateo 18. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Primero, háblale solo, vos, cara a cara con él y confrontalo con esa situación. Amén, hermanos. ¿Qué es lo que muchas veces hacemos primero nosotros? En vez de ir a hablar con la persona cara a cara, hablamos con todo el mundo y le contamos a todo el mundo el pecado del hermano. Fíjate, este es el orden que el Señor nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Si lo aplicamos, hermano, habrá mucha sanidad entre nosotros. El Señor sanará muchas cosas en nuestro medio. Dice, ve y repréndele estando tú y él solos. Primero, si te oyere, has ganado a tu hermano. Amén. Gloria a Dios. Victoria. Y en muchos casos va a pasar así.
El hermano te va a escuchar, te va a pedir ayuda, se va a arrepentir delante de Dios, te va a usar a vos para que él reaccione y se vuelva en el nombre de Jesús, de su mal proceder, de su mal camino. Verso 16. No en todos los casos te va a reconocer el pecado, por eso sigue la palabra. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos más. Así que ya no lo abordas vos solo, sino que esto, hermanos, para los hermanos de Casa de Bendición, los responsables, pues para todos nosotros. Pero mira, tomás a otro hermano, a dos hermanos más, y ya con testigos se vuelve a confrontar el pecado. Amén. Para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si el hermano se arrepiente, si el hermano reconoce, gloria a Dios, hemos ganado a un hermano, victoria. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si no reconoce, verso 17, si no los oyere ya a los tres o a los dos, dilo a la iglesia. Amén. Si no lo reconoce, ya es momento de que todos lo sepan. Amén. Así que miren, hermanos, dice el dicho, el que avisa no es traicionero, ¿no? El que avisa no es traicionero. Entonces, hay un momento, se le habla una vez, se vuelve a hablar una segunda vez. Si se continúa en el mismo pecado, en el mismo error, ya se expone a la iglesia, a toda la iglesia. Amén, hermanos. Así que no digan, ay, toda la iglesia anda hablando de mí, por algo será. Que toda la iglesia anda hablando de, se expone la situación para que se sepa, para que la iglesia conozca la situación. Porque a veces son cosas que están ocultas, que están escondidas, y la iglesia necesitamos saberlo. Ahora, ¿qué más dice? Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, ¿qué pasa con este hermano? Resulta que no era tan hermano, ¿no? Resulta que no era tan hermano. Tenlo como un gentil o tenlo como un publicano. O sea, como uno que no pertenece al pueblo de Dios. Amén, hermanos. Porque no quiere hacer la voluntad de Dios. No quiere, ha decidido en su corazón no arrepentirse de su pecado y seguir en su pecado, seguir en su error sin importarle nada. Así que mejor con ese hermano, mejor no queremos saber nada. ¿Cuántos dicen amén? Y alguien dice, ¡ay, qué poco misericordioso, qué duro que suena esto! No, no, no. ¿Ha habido oportunidades, sí o no? Claro que ha habido oportunidades. Amén. Entonces, tenemos que meter las manos en las situaciones también. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Tenemos que, no, hermanos, en la iglesia, cuando hay pecado en la iglesia, cuando hay situaciones a veces que se omiten en la iglesia, eso frena muchas veces la presencia de Dios, lo que Dios está haciendo con nosotros. Por eso es necesario que salga a la luz. En este orden, por supuesto, no vamos a andar ventilando los trapitos de todo el mundo, no vamos a andar hablando de todo el mundo, no, en el orden que Dios ha establecido, pero algo tenemos que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Decirle que tenés al lado, algo tenemos que hacer. No nos puede dar igual. Porque hay mucho que Dios tiene con nosotros. Hermanos queridos, ahí arriba, hay mucho que Dios tiene con nosotros. Como iglesia, como casa espiritual, como familias. Y lo que vos estás viviendo me afecta a mí también. No es que no tenemos nada que ver. Como bien dijo el pastor, estamos unidos, somos un cuerpo. Entonces, ahí tenemos que estar, hermanos. Mirá, cuando vos te golpeas una parte del cuerpo, me pasó algo tremendo antes de ayer, estaba bajándome del auto y justo viene un vecino mío que no suelo hablar mucho con él, pero digamos que no tengo tanta confianza con él, pero sí lo conozco, lo saludo, y me bajo del auto y viene el vecino a hablarme, y yo justo cuando él está cerquita mío, cierro la puerta y me agarré el dedo con la puerta, hermano. Pero me lo agarré mal, tengo ahí la marca, ¿no? ¿Lo ven? Y justo entre la uña, cuando termina la uña y la carne, ¡tac! Y el hombre viene acá y me dice, hola Marco y todo, y yo, y no iba a pegar el grito. No iba a pegar el grito, digo, acá no pego el grito, y él me empezó a hablar directamente. Me empezó a hablar, y yo me caía la lágrima así. Y yo lo estaba atendiendo y hermano, me latía el dedo, literalmente.
Y wow, y en un momento cuando él me estaba hablando y yo mi pensamiento tratando de concentrarme en lo que me decía y a la vez estaba pensando en el dedo y me miro así, estaba sangrando. Así que ya no me quedó otra, porque ya no paraba. Así que le digo, mira, me acabo de agarrar el dedo, perdóname, me acabo de agarrar el dedo. No me digas. Me ayudó ahí a parar la sangre el hombre. Pero, ¿qué te quiero decir? No podía, mi pensamiento, me había golpeado en una parte de mi cuerpo. Amén. Y parecía que mi corazón, hermano, el órgano más importante de mi cuerpo, parecía que estaba acá en el dedo, porque latía el dedo. ¿Sí o no? Toda mi atención y no podía, quería concentrarme en el hombre, pero no podía porque hay una parte de mí herida, golpeada. Amén. Y a veces nos pasa así a nosotros como cuerpo. Y hay hermanos que están heridos, y hay hermanos que están equivocándose, están golpeándose con errores, con pecados. En el nombre de Jesús. No puedo decir yo, no pasa nada. No tengo nada que ver con eso. Sí tenés que ver. Amén. Sí tenemos que ver con todo lo que nos pasa como iglesia en el nombre de Jesús. Tenemos que tomar cartas en el asunto. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, miren hermanos, en cuanto a reconocer, en cuanto a dar gracias y el reconocimiento, también fuertemente lo sentí esta semana, tenemos que aprender a reconocer. A veces cuando no damos gracias, a veces cuando no reconocemos a alguien que nos ha hecho un bien o a alguien que nos está favoreciendo, también pecamos por omisión. No nos metemos, no reconocemos. Hay algo que no hacemos y que deberíamos hacerlo. Amén. Por eso es que la gratitud es tan importante y por eso es de buena educación la persona que da gracias. Siempre. Cuando alguien te ayuda, te colabora o cuando alguien te hace un bien, aunque sea un detalle, reconozcámoslo en el nombre de Jesús. Hay gente que no lo reconoce. Hay gente que prefiere omitir ese agradecimiento o ese reconocimiento. Les cuesta hacerlo. En el nombre de Jesús, que no nos cueste a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Reconozcamos a los hermanos que nos sirven. Reconozcamos a los hermanos. Ayer hubo un grupo acá de hermanos limpiando la iglesia. Hoy hay un grupo de hermanos sirviéndonos. Hoy acá hay un grupo de alabanza que vienen un tiempo antes. Y cuando vos venís a la reunión ya está todo en marcha. Pero hay gente que ha estado desde una hora o más temprano aquí, abriendo el lugar, preparando el lugar. Amén, hermanos. Diga conmigo, reconocimiento. Y se lo debemos. ¿Sí o no? Claro, no le vamos a hacer un altar y vamos a estar todo el día, ¿no? Pero sí, alguna vez a los hermanos que te acomodan en la silla, decirle, gracias, hermano. Gracias, porque me está sirviendo. Y como bien dice el cartelito, es un servidor. Amén, hermanos. Y aunque no te la pidan, y aunque no estén buscando ese reconocimiento, pero hagámoslo. Reconozcámoslo. Y eso va a producir una unidad y un bienestar también entre nosotros. Ese servidor te va a servir mejor cada vez. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Yo creo que el Señor nos va guiando. Estamos yendo a más. A tu esposa, varón querido, no seas tan áspero. No seas tan duro. Dale gracias alguna vez. Si te lavó la ropa, no sé cómo es en cada casa, hermano. Hoy en día ya los hombres también lavamos, también planchamos, por supuesto. Somos en ese sentido, estamos modernizados, ¿no? En otros sentidos no, pero en ese sí. Pero agradezcámonos las cosas. ¿Cuántos dicen amén? A veces nosotros oramos en la mesa, en mi casa, oramos y me da gracias los chicos porque a veces oran y oran a Dios y después damos gracias por la comida y por el que la hizo también. Amén. Gracias por la mamá, por este arroz tan rico. En el nombre de Jesús profetizamos que esté rico. Pero damos gracias a Dios y reconocemos. Me parece, no es una obligación la del otro. Plancharte, lavarte, hacer lo que hace, limpiar la casa, etc. Igual la mujer para con el varón. Si viene fusilado de trabajar el hombre, dale gracias. O si se ha esforzado en algo, decirle que bueno, cariño, te felicito, nos hace mucho bien. Tu esfuerzo, te levantás a las 5 de la mañana, a las 6, reconozcámosle. ¿Qué le parece, hermano? A veces no te lo va a pedir, pero seguro que cuando se lo diga,
va a caer bien, ¿sí o no? Va a sentar bien, ¿sí o no? Nadie se va a enojar por eso. Hagámoslo en el nombre. No omitamos esos pequeños detalles. Porque mira, yo lo anotaba así acá. Pequeños olvidos con grandes consecuencias. Si vos estás sirviendo a alguien y nunca te agradece, en un momento de decir, nada, se acabó. Porque nunca te reconoce nada, ¿sí o no? Entonces, pequeños olvidos, decir, no, ¿qué tiene? Que no le tengo que dar gracias todo el tiempo. No, pero tenemos que prestar atención a esas pequeñas cosas. Dar gracias, reconocer virtudes en otro. ¿Cuántos dicen amén a esto? Honrar a otro, hablar bien de alguien. Habla bien alguna vez de alguien. ¿Sí o no? Qué bueno. Mira cómo este dependiente te atiende o cómo este empleado te atiende. Qué bueno, ¿no? Da gusto, ¿sí o no? Cuando alguien te atiende y se preocupa por vos. Hay gente que entra a un lugar y parece que no quisiera vender, porque te atienden horrible, ¿no? Pero hay otros que se preocupan y que están ahí. Pase usted, siéntese aquí. ¿Qué es lo que necesita? Vamos a encontrar la solución. No puedo, no me alcanza, no llego con la plata. Bueno, tengo esto otro. Y te da gusto esa gente. Después te llaman por teléfono, algunos ya son pesados, ¿no? Pero te llaman por teléfono y miren, conseguí esto otro. Pero gloria a Dios. Gente así. Amén. Reconozcamos nosotros el bien que otros nos hacen o que notamos en otro o en la iglesia. Bueno, yo hablo de la iglesia, vivo en la iglesia, hermano, mi mentalidad está ahí. No quiero cerrarme acá solamente, en todos los órdenes de la vida, pero reconozcamos las cositas. Hay mucha gente sirviendo y haciendo las cosas bien. Pastores Pedro, Amalia, gloria a Dios por la escuela, está haciendo una bendición. ¿Cuántos dicen amén? ¿La clase del jueves fue buena o no? Tremenda. Las clases, todo eso lleva un esfuerzo. Ustedes ni lo saben, pero lleva un esfuerzo de preparación, de grabación, de venir, de pasar horas. Reconozcámoslo. No solamente con el pago de una cuota que es mínima, hermanos, sino también acercándonos. A mí también, ¿no? Por supuesto. No, es broma. Es broma, que yo también estoy. Eso nos hace bien a todos. Amén. Nos hace bien a todos. ¿Cuántos dicen amén? No quiero extenderme más, tengo muchos puntos, pero en cuanto a la palabra de Dios, no quiero dejar de tocarlo. En cuanto a la palabra de Dios, mira, la omisión en cuanto a la palabra de Dios. Santiago 1, 22 al 25. Mira qué interesante estos versículos. Cómo lo enfoca Santiago acá. Dice, pero sed hacedores de la palabra. Diga conmigo, hacedores. Hacedores. Con esto tiene que ver. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. O sea, lo compara a un hombre que se mira en el espejo y cuando está mirando en el espejo, bueno, todo bien, pero cuando se va del espejo se olvida de cómo es, o de la imagen que vio, de cómo era. Algunos así, ¿verdad? Oyen la palabra, pero después salen y no la ponen en práctica. Y es como si no la hubieran oído. Dice, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. El 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, le da la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo. Diga conmigo, olvidadizo. Toca que tener al lado y decirle, no te olvides. Porque el que se olvida es porque no prestó atención. Amén. Ay, me olvidé. Bueno, me vienen un montón de ejemplos, pero no, vamos a avanzar. Sino, dice, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será feliz, este será bienaventurado, este será bendecido en todo lo que hace. ¿Cuántos dicen amén? Este será bendecido, el que escucha y hace. Amén. Y no el que omite lo que escuchó.
la enseñanza que se dio, la instrucción que el Señor trajo, la exhortación que Dios trajo en un momento. Lo escucho y después yo sigo viviendo mi vida. Pecado de omisión. Amén, hermanos. Corta la bendición de Dios en nuestras vidas. Yo me preguntaba acá, me lo preguntaba para mí mismo y se lo pregunto a ustedes también. ¿Cuántas cosas sé de la Biblia que no llevo a cabo? ¿Cuántas cosas sabes de la Biblia que no las haces? Te puedo asegurar que en muchos casos son más esas que las que sabemos y hacemos. ¿Cuántas cosas sabemos que tenemos que hacer pero no las hacemos? Omisión, diga conmigo, omisión. Cuidado con eso. ¿Cuántos principios me han sido revelados pero no los practico? Cuando Dios ya me habló, cuando Dios ya lo dijo, cuando Dios ya me abrió la cabeza, me reveló, me lo mostró. Y yo decido no prestar atención, no hacer caso, tener en poco lo que Dios ha hablado, pecado de omisión. Amén. En cuanto al perdón, ¿cuántas cosas sé en cuanto al perdón, pero no las pongo en práctica? Sé que tengo que perdonar, pero no perdono. Cuando me hacen una, le hago la cruz. Y sé lo que me dice la Biblia, sé lo que me enseña la palabra, pero no lo llevo a cabo en lo práctico, en lo cotidiano de la vida, hermanos queridos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Cuando yo estoy hablando de esto, no piense en otra persona, pensá en vos, pensá en tu relación con tus hijos, con tu esposo, con tu vecino, ese que no lo bancás, que no lo aguantás. Ahí tenés que poner en práctica la palabra. Amén. Con tu cuñada, con tu suegra, con tu yerno, no sé, no te lo quiero nombrar a todos, pero ahí es donde surgen los problemitas, ¿sí o no? Y que tienen que ver con la relación, y yo sé que tengo que ceder, y yo sé que tengo que perdonarlo. Sé que tengo que hablarle, sé que tengo que tener misericordia, etcétera, etcétera. Todo lo que la Biblia nos dice. Amén. En cuanto al servicio al Señor, ¿cuántos saben que Dios nos ha creado para servir? Y es lo que Dios quiere de nosotros. El que no vive, ¿cómo es el dicho? El que no vive para servir, no sirve para vivir. Amén. Y nosotros queremos que nos sirvan. Queremos que siempre alguien nos esté haciendo por nosotros las cosas. Servidores de Dios. En cuanto al servicio, lo sabemos, hermanos. Ahora no lo hacemos en muchas ocasiones. En cuanto al dar, ¿cuántos saben que hay que diezmar y hay que ofrendar? ¿Cuántos lo saben? Amén. Hay pocos amén. No. Ahí está en la palabra. Y el Señor a veces por años hablando del Señor y no lo haces, y no lo haces, y no lo haces. Estás privando. Hay bendición de Dios en tu casa, en tu familia. La comunión con Dios. Quiero nombrarlos rápido, no detenerme en cada uno. La comunión con Dios. Esto tiene que ver con la oración, con la palabra, con la adoración. Entra en la adoración, decía el pastor Pedro. Entremos en la adoración. ¿Cuántos sabemos que hay que entrar? Entremos, hermanos, y entra cada día en tu casa, cada mañana o en un momento, cerrar la puerta del cuarto, aplicar la palabra tal cual como lo dice la palabra, te va a funcionar. Amén. Vas a conocer al Señor, se te va a revelar el Señor, te va a hablar Dios. Sacudilo al que tenés al lado que se está durmiendo en el nombre de Jesús. Despertalo en el nombre de Jesús. Activate en la oración, en la adoración. Activate en la adoración. No es solo cantar acá. Acá adoramos. Gloria a Dios por lo que ha pasado hace un momento. Adoramos, pero activate en tu casa para buscar al Señor, adorarle, tirarte al suelo, etcétera, etcétera. Cosas distintas van a empezar a pasar. Amén, amados. Dios te va a empezar a hablar de otra forma. Vamos a conocer al Señor de otra manera. En cuanto a la excelencia, sabemos muchas cosas en cuanto a la puntualidad, las responsabilidades en el trabajo. En cuanto a la fe, hermano, anotaba aquí la fe, son cosas básicas. Pero en cuanto a la fe, que no se apague tu fe, no dudes de Dios. Amén. El justo por la fe vivirá. Hermanos, nuestra vida va a ser una vida de imposibles constantemente. Porque el justo tiene que ejercitar la fe constantemente. Y los desafíos que Dios pone delante de nosotros, siempre necesitaremos fe para que se cumplan, para vivirlos. ¿Cuántos me pueden decir amén a esto? Siempre, hermanos, siempre. Amén.
Miren, yo los tengo aquí a los hermanos. Permítame que los ponga de un ejemplo sencillo. Pero los hermanos decidieron ordenar su vida, ¿verdad? José y Verónica Castro. Mire, José, ¿con quién se va a casar? Con Verónica Castro. No me olvido más de tu nombre, hermana. Así se llama, Verónica. Y ese es su apellido, es real. Ellos se van a casar, decidieron casarse, llevan como 20 años juntos, pero decidieron ordenarse y casarse. No tenemos un mango, pastor, no tenemos un peso. Ustedes pongan fecha, decidan y el Señor va a empezar a suplir. Actívense. Amén. Me contaban los otros días que le han empezado a regalar cosas, suplir. Amén. Y sé que se van a casar y esa boda va a ser una gran bendición. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y Dios empieza a suplir, hermano. No tenemos, pero cuando activamos la fe, Dios empieza a dar y empezamos a tener para ese propósito, para ese plan. Si queremos honrar a Dios, Dios se encargará de suplirnos para que le podamos honrar con excelencia y correctamente. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor, aleluya. Aleluya. Amén, sí Señor, sí Señor, sí Señor. ¿Cuántos han experimentado esto? Hay un montón aquí que han decidido, y cuando vos te decidís, el Señor empieza a hacer su parte en el matrimonio, en la familia, etcétera, etcétera. Cosas que tenemos que hacer. Amén. Y termino, hermanos, en cuanto a la predicación, porque fíjate, el opuesto, digamos el antónimo de la palabra omisión es comisión. Comisión. Y nosotros tenemos una gran comisión. Se encuentra ahí en Mateo 28, y vamos a leerla juntos. Mateo 28, versículos 19 y 20, creo que la sabemos casi de memoria, algunos, lo hemos escuchado muchísimas veces. Estas son palabras de Jesús a los discípulos, pero también para cada uno de nosotros, la iglesia del Señor. Dice así: por tanto, id, diga conmigo, id, y haced, ¿verdad? Por tanto, vayan y hagan, id y haced discípulos a todas las naciones. Así que no te quedes en Córdoba, tocalo al que tenés al lado, y si no te quedes en Córdoba nomás. Si el Señor te tiene que llevar, si el Señor te tiene que llevar a Santiago, algunos están pensando, sí, que me lleve a Estados Unidos, que me lleve a Europa, que me lleve a donde la economía sea más fuerte. No, ¿qué pasa si el Señor te manda a otro lado? ¿No? Te manda a Santiago, te manda a Sumampa, a Chile, te tenés que ir allá, dejar. ¿Qué pasa? Ir a todas las naciones, a todo lugar, amén. Haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo te digo, vayamos, anda, vamos juntos para todos, pero te digo, anda, vayamos a Villa Cabrera, vayamos a Villa Siburo, vayamos a Villa Urquiza. Amén. A Alto Alberdi, a Las Palmas, a Las Dalias, que me toque a mí también. Vayamos, hermanos queridos. Es comisión de Dios. Y si no lo hacemos, entonces deja de ser comisión y se transforma en omisión. Y un día tendremos que dar cuenta delante de Dios. Amén. Ese día llegará donde tendremos que dar cuenta delante de nuestro Señor. Ese día en el gran juicio de Dios, cuando tengamos que presentarnos delante de Él. ¿Y dónde están los discípulos que hiciste? ¿Dónde está la gente que le predicaste o que le testificaste? ¿Dónde están? Le hablaste. Aunque el otro no te escuche o no te reciba, hablemos la palabra, prediquemos la palabra, a tiempo, fuera de tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Traigamos a la gente. Este lugar ya se nos ha quedado chico. Tenemos que llenar una segunda reunión. Y el día que vayamos a otro lugar, hermanos queridos, también lo tenemos que llenar. Lo tenemos que hacer nosotros. Amén. El Espíritu añadirá los que tengan que ser salvos, por supuesto. La obra del Espíritu, nos guía el Espíritu, nos mueve el Espíritu, como está moviéndonos a través de esta palabra. Pero hay una parte que vos y yo tenemos que hacer. Amén. Y es hablar, testificar y todo lo demás que te he dicho en esta mañana. Así que, como conclusión, quiero terminar con este versículo que está más que claro.
que está en Santiago 1:17 dice acá, creo que es 4:17, creo que está mal aquí en las notas para las chicas. A ver cuál de los dos es, si es 1:17, no estoy seguro, creo que es 4:17, ¿no? 4:17, ahí está. ¿Qué dice? ¿Lo leemos juntos? Muy bien, ¿lo leemos de nuevo? Y al que sabe hacer lo bueno. Muy bien. Pongámonos de pie en el nombre de Jesús. La omisión, como cualquier otro pecado en nosotros, necesita ser limpiado por la sangre de Cristo. Repito, la omisión y los pecados de omisión, como el descuido, el olvido de su palabra, como el saltarnos una orden, no darle importancia, como la negligencia, la distracción, la ausencia. ¿Cuántos papás se ausentan en la casa estando presentes? Por no meterse en un lío. Ay, no vamos a reprender al hijo, no vamos a exhortar al hijo, no, en esto no me voy a meter. Y hay papás que están ausentes, estando ahí, pero por no intervenir. Pecado de omisión, eso trae problemas mucho más grandes después. Amén, amén, hermanos. Intervenir, activarnos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Cerrá ahí tus ojos, cerramos nuestros ojos. Señor, recibimos tu palabra, oh Dios. Y yo te pido, Espíritu Santo, que tú nos muestres, Señor, cuántas palabras Dios ha dado, cuántas palabras el Señor te ha hablado a tu vida. Y quizás no has hecho lo suficiente para que esas palabras se cumplan en vos. ¿Cuánto has aprendido? ¿Cuánto Dios te ha mostrado? ¿Cuánto sabes en cuanto a tu familia, a tus hijos, a tu esposa? ¿Cuánto sabemos en cuanto a la iglesia, al mundo, a la gente? Pero aún sabiéndolo, no lo hacemos. Creo que es hora de pedirle perdón a Dios y cambiar esa rebeldía pasiva en el corazón. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. No hago nada, yo no hice nada malo. Yo no estoy haciéndole mal a nadie. Con tu ausencia, sí estás haciendo mal. Porque hay un lugar que Dios tiene para vos. Hay un lugar donde el Señor te ha puesto. Hay una posición donde Dios te ha puesto para que hagas algo. Y Dios te ha dado unas capacidades y te ha dado una inteligencia y unos dones y una gracia para que hagas lo que tienes que hacer. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo nos activa, nos moviliza para ser los padres que tenemos que ser, las madres que tenemos que ser, para ser los siervos que tenemos que ser. El Señor nos activa, el Espíritu de Dios en esta mañana, para tomar el lugar que nos corresponde. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Para defender el Evangelio, para defender los principios. En estos días donde hay tantos gritos, donde hay tantas voces que se levantan en contra de Dios y de todo lo que Dios ha establecido. ¿Qué vamos a hacer nosotros, hermanos? ¿Nos vamos a callar? ¿No vamos a hacer nada?
o vamos a defender lo que Dios nos ha dado. Eso somos la iglesia de Cristo, columna y baluarte de la verdad. Eso somos nosotros. Y aunque somos pacificadores, aunque no buscamos el pleito, la guerra, aunque no buscamos el conflicto, buscamos la paz, pero hay situaciones, hermanos, donde tenemos que levantar la voz en el nombre de Cristo Jesús, con sabiduría, pero también con firmeza, para decir: esto no es de Dios, esto no está bien, esto no está bien, esto no se hace así. En el nombre de Jesús, cosas van a cambiar en tu casa. En el nombre de Cristo Jesús, cosas van a cambiar en la iglesia, en nuestro entorno, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha dado la autoridad, Él nos da la valentía, nos da la osadía en el nombre de Jesús para hablar las palabras justas en el momento justo. Bendito sea Dios, bendito sea el Señor, bendito sea Dios. Aleluya. Ay, sí, Señor, sí, Señor. Uno de los descendientes de Aarón, creo que era nieto de Aarón, en un momento especial, específico de inmoralidad del pueblo de Israel, se habían mezclado y habían entrado en la idolatría. Y el Señor estaba hablando fuerte en ese momento. Una plaga vino al pueblo de Israel. Era un momento tremendo. Gente estaba muriendo. Y el pueblo de Dios se había ido en pos de los ídolos, de los dioses, de las naciones paganas. Y muchos hombres, por las prostitutas que eran las sacerdotisas de los templos de dioses paganos, eran llevados y participaban de la fiesta de la inmoralidad. Y se habían vuelto a la idolatría. Una plaga vino de parte de Dios en ese momento. Y cuando hubo la gran mortandad en el pueblo de Israel, hay un muchacho ahí, en ese momento donde el pueblo estaba llorando y se estaban volviendo hacia Dios por la situación difícil que estaban viviendo. Un hombre tomó a una mujer pagana, extranjera, y se pasó por medio de todo el pueblo sin importarle nada. Ahí estaban los sacerdotes, ahí estaba Dios hablando, y este hombre, sin importarle nada, pasó por el medio, llevó a esta mujer a su tienda y se acostó con ella. En inmoralidad, en pecado, sin importarle nada. Y la gran mayoría del pueblo no hizo nada. Y este estaba blasfemando contra Dios, este estaba pecando delante de todo el pueblo, con una especie de sensación de impunidad del hombre. Pero hay un muchacho ahí, que era uno de los descendientes de Aarón, que se levanta en el celo de Dios y en la violencia del Espíritu Santo, hermanos queridos. Este muchacho se levanta, toma su lanza, y en la misma tienda donde estaban estos dos, fornicando, donde estaban estos dos, pecando, atravesó la tienda con la lanza y los mató a los dos, al hombre y a la mujer, de una sola estacada. Y Dios habla de este muchacho, y Dios lo levanta y Dios lo honra, porque en un momento no soportó el pecado, no soportó, y no se quedó callado como el resto del pueblo. Se levantó, y en una acción quizá violenta, pero que fue en el celo de Dios. Y dice la palabra de Dios que en ese momento paró la mortandad. En ese momento Dios dijo: acá hay uno que se levantó, acá hay uno. ¿Qué vas a hacer vos en tu casa? ¿Qué vas a hacer con el pecado en tu casa? ¿Qué vamos a hacer con el pecado en la iglesia, hermanos? ¿Vamos a hacer caso omiso? ¿No tiene nada que ver conmigo? ¿O vamos a tomar la lanza en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y atacar donde tenemos que atacar, y activarnos donde nos tenemos que activar, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo? Levanta tus manos al cielo ahí
Y deja que el Espíritu Santo te ministre. Hay cosas que el Señor te está mostrando, sin duda, que el Espíritu Santo te está guiando en esta área, en esta situación. Aquí es donde tenés que activarte. Acá es donde tenés que dejar de ser un pusilánime. Oh, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En tus propósitos y en tus planes, ahí queremos estar, Señor. Ahí queremos caminar, Señor. Ahí queremos actuar. En el nombre de Jesús, el pueblo que conoce a Dios hace, se levanta, actúa. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Perdónanos, Señor. Pedile perdón ahí al Señor. Si lo sentís así en tus propias palabras, mientras adoramos, mientras cantamos, hablale al Señor y pedirle perdón por esto, Señor. Acá, perdóname, Señor, perdóname, perdóname. En el nombre de Jesús, el Espíritu de Dios está en este lugar. El Señor está en medio de nosotros. Él nos está guiando. Aleluya. Santo, santo es el nombre de Jesús. Sediento estoy de ti, tu voz me lleva más profundo, quiero conocer tu corazón y permanecer buscando